Aquí comienza Ella Soy de France 24. Cubrir las necesidades de protección y de anticoncepción de las mujeres es indispensable. Aporta contra las tasas de muerte materna y neonatal y permite a las poblaciones avanzar en su nivel de estudios y de sus posibilidades de desarrollo económico y social. Un estudio de la revista científica The Lancet midió la combinación de métodos anticonceptivos, la prevalencia y la demanda satisfecha por edad y por estado civil en 204 países y territorios. Ese es nuestro tema de conversación en esta ocasión. Antes de dar paso a las invitadas, veamos algunos datos. En 1970 se calcula que el 28% de las mujeres en edad reproductiva alrededor del mundo podía usar métodos anticonceptivos probados. Para 2019 esa tasa pasó a ser del 48%. El avance es evidente y positivo, sin embargo millones de mujeres no entran en esos incrementos. El estudio realizado por la revista científica The Lancet evidenció que en 2019, de 1.200 millones de mujeres que necesitaron anticoncepción, 163 millones no tuvieron acceso a ella, aunque querían evitar la maternidad. En algunos ejemplos, Asia Oriental y del Sudeste gozaron junto a Oceanía del mayor uso de contraconceptivos modernos, con 65%, y las mujeres completaron sus necesidades en 90%. Mientras que África subsahariana solo contó con 24% de anticonceptivos modernos y 52% de demanda satisfecha. Una cuarta parte de las mujeres con menos acceso se ubicó entre los 15 y los 24 años. Y la conversación es con Sandra Castañeda Martínez, coordinadora general de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, y con Salomé Valencia, médica feminista e integrante del Grupo Médico por el Derecho a Decidir y de la Mesa por la Salud de las Mujeres en Colombia. Gracias a ambas y vamos a comenzar. Salomé, las mujeres tenemos derecho a decidir libremente si queremos o no tener hijos, cuántos y cuándo, si es el caso. ¿Cómo es el acceso a los anticonceptivos tan importante para ese derecho? Bueno, el acceso a los anticonceptivos es importante, pues porque es la oportunidad que tenemos las mujeres de decidir exactamente lo que tú dijiste, cuántos hijos queremos tener, si queremos o no tener hijos. Entonces es la posibilidad básicamente de ejercer el derecho a nuestra autonomía reproductiva. Yo creo que eso es lo más importante. Y Sandra, los anticonceptivos previenen el embarazo temprano o el embarazo no deseado también, además de una serie de problemáticas sociales grandísimas como la deserción escolar, como el freno a las carreras profesionales. Háblenos por favor de esto para empezar a entrar en el tema. Sí, bueno, es que el tema de los contraceptivos hace referencia a un aspecto muy importante de la vida de las mujeres, que es la salud y los derechos sexuales y los derechos reproductivos, que además es una de las áreas más sensibles, toda vez que está relacionado no solamente con aspectos biológicos, sino también con aspectos identitarios de las personas, de las usuarias. Y en esa medida, pues tiene una vinculación estrecha y directa con aspectos como la autonomía, como la libertad, como la dignidad de las personas. Y por tanto, pues es un asunto que debe ser tenido en cuenta como de los aspectos más centrales y que son sine qua non para el desarrollo de la autonomía de las mujeres, de su proyecto vital. Además, y volviendo a Salomé, ahora le pregunto a usted también, Sandra, un gran problema es que la inmensa mayoría de anticonceptivos los tenemos que usar las mujeres. Nos los tenemos que inyectar o tomar o poner las mujeres. Así nos ha sido lamentablemente impuesto, al menos culturalmente diría yo. Llegamos al espacio, curamos el cáncer, estamos curando el SIDA, estamos alterando las especies, pero aún no hemos podido innovar en que los hombres también asuman una mayor responsabilidad por esa tarea de la anticoncepción. Entonces, quisiera, por favor, desde su punto de vista médico, pues, ¿cuál es la opinión al respecto? En ese sentido, yo creo que la ciencia y la medicina, pues tenemos una deuda muy grande con las mujeres y las niñas, porque siempre han sido las que han tenido que asumir todos los efectos adversos de estos medicamentos. Esto por un lado. Entonces, yo creo que hay como dos cosas. Una
una falta de un avance fuerte, de un impulso de la ciencia en esta materia, y por otro lado, pues es como un tema muy relacionado con la estructura social que existe y en los roles en los que vivimos actualmente, y es que las mujeres nos hacemos responsables de la reproducción, ¿no? Somos las personas, los seres responsables de la reproducción. Entonces yo creo que están como estas dos cosas. Hay una necesidad muy fuerte de involucrar exactamente a los hombres, pero también la medicina y la ciencia tiene que avanzar en esta materia, y pues los temas más de los roles sociales también. Y Sandra, entonces, la responsabilidad recae principalmente sobre nosotras, las mujeres, para protegernos y para tener hijos o no tener hijos y poder avanzar o no avanzar en nuestras carreras y en nuestras vocaciones. Sin embargo, y lo muestra el estudio que publicó The Lancet, en 2019 millones y millones de mujeres en el mundo no tuvieron acceso no solamente a anticonceptivos, sino a diversidad de anticonceptivos. Por favor, háblenos un poco sobre cómo es que este problema pues no se compara y hay una incoherencia entre la responsabilidad que nos imponen y las facilidades que nos dan en políticas públicas, por ejemplo. Claro, es que cuando hablamos de salud y derechos sexuales y derechos reproductivos, no solamente estamos hablando de un tema puramente médico o puramente biológico, también tiene que ver con construcciones culturales. Y en nuestros medios todavía la responsabilidad de la reproducción está muy a cargo de las mujeres. Todavía no hemos comprendido que la responsabilidad de la reproducción y de la crianza de los hijos es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto, no solamente de las mujeres. Y eso claramente, a pesar de contar con tratados y con convenios internacionales como hoy tenemos, porque tenemos instrumentos internacionales que hablan de la corresponsabilidad de todos los miembros y todas las integrantes de la familia con el trabajo de reproducción y crianza de los hijos, esta sigue siendo una responsabilidad únicamente de las mujeres. Por tanto, se traslada esa responsabilidad también a lo que tiene que ver con la contracepción. De cierta manera también el hecho de tener o no tener hijos, es decir, las decisiones sobre la reproducción también tienen una sanción social sobre las mujeres y que pesa casi de manera exclusiva sobre las mujeres. De tal manera que la escasez de los productos, la falta de acceso, la interrupción de las cadenas de suministro de los anticonceptivos definitivamente termina afectando de manera diferencial a las mujeres, las afecta, toda vez que culturalmente este es un tema que se le carga fundamentalmente a ellas. Y lo vimos claramente en la pandemia, el incremento de los embarazos no deseados tuvo que ver claramente con la interrupción de los suministros, y fue una responsabilidad y unas consecuencias que pesaron casi de manera exclusiva sobre las mujeres que tuvieron que vivir y sufrir la enorme cantidad de embarazos no deseados que tuvimos que ver durante la pandemia de la COVID-19. Claro, y es que en un inciso a su intervención está demostrado que la brecha salarial no solamente empieza por discriminación de género, sino que en el momento que una mujer decide asumir la maternidad, pues el hombre continúa elevándose en su carrera profesional o en sus aspiraciones vocacionales, mientras que la mujer se queda frenada por el hecho de ser madre y deja de ser vista como una candidata, digamos, importante para las grandes compañías. Pero bueno, dejando un poco eso de lado, Sandra, sigo con usted porque quiero preguntarle acerca de la situación en América Latina. Y es que una de las conclusiones del informe es que en nuestra región uno de los métodos más utilizados fue la esterilización femenina, que es más compleja. Esta ligadura de trompas que llaman es como procedimiento mucho más difícil, no solamente durante la cirugía, sino en el posoperatorio. Y entonces, ¿la vasectomía qué? ¿Por qué no hay más hombres haciéndose la vasectomía cuando la decisión y la posibilidad pues da como conclusión que no va a haber paternidades o maternidades? Claramente es que el tema de la reproducción es, como le decía, tiene un componente biológico claramente, pero tiene un enorme componente cultural. Hoy todavía, como le decía, la responsabilidad de la reproducción pesa fundamentalmente sobre las mujeres y no sobre los varones. El patriarcado, aquí es donde las feministas hacemos mucho énfasis en la importancia de construir los patrones sociales y culturales que están basados en un sistema patriarcal que otorga una enorme cantidad de beneficios y de privilegios a los varones,
en contra de los proyectos de vida de las mujeres. Mientras que las mujeres deben hacerse cargo de todos los temas relacionados con la reproducción, con la crianza de los hijos, en condiciones en que América Latina sabemos que son las mujeres quienes están en la base inferior de la pirámide social, son sobre quienes pesan mayormente los impactos de la pobreza y de la desigualdad que vivimos en América Latina y el Caribe. En esas condiciones de mayores niveles de pobreza, de mayores niveles o digamos más afectadas por la enorme inequidad que hay en la región, deben además hacerse cargo de todos los temas de la reproducción y de la crianza de los hijos. Por eso insistimos tanto, no es solamente un tema biológico, tiene que ver con un tema cultural y sobre los patrones culturales que sostiene el patriarcado, que siempre termina subordinando y excluyendo a más de la mitad de la población que somos las mujeres. Y Salomé, para hacer un poco de pedagogía, ahora que nos estamos acercando al final del programa, el informe de Lancet habla mucho de los anticonceptivos modernos, de esta posibilidad de diversificar y de mezclar varios métodos de planificación y que hace más difícil todavía que las mujeres tengan acceso. ¿En qué consisten estos anticonceptivos modernos? Los anticonceptivos modernos, digamos, lo que buscamos es que haya una mayor cobertura en el tiempo de la anticoncepción. Generalmente lo que miramos es los anticonceptivos de más corta duración tienen un mayor riesgo, tienen una efectividad más baja. Entonces los anticonceptivos modernos lo que buscan es tener efectos adversos menores, pero también tener un nivel de efectividad mayor. A eso me refiero. El problema con eso también es que en muchos casos el acceso por temas de costos pues puede ser menor. Entonces, pues muchas mujeres, por ejemplo, en Colombia tienen que acceder a los anticonceptivos por pago de su bolsillo. Entonces, generalmente hay un rezago muy grande, un rezago importante por temas económicos, por temas de acceso. Bueno, y entre líneas, pues lo hemos hablado un poco, lamentablemente ya nos vamos quedando sin tiempo, pero gracias a ustedes, Sandra y Salomé, y es, digamos, la tarea para los televidentes y es pensar en cuáles son las poblaciones de mujeres más desatendidas, de las cuales tenemos muchísimas en América Latina, y estamos hablando de la mujer indígena, de la mujer afrodescendiente, de la mujer raizal, de las mujeres en condiciones económicas de empobrecimiento, que es el mayor caso y pues lo vimos con diversos ejemplos durante la pandemia. Pero bueno, llegando ya al final, un agradecimiento para ambas. Estaban con nosotros en este capítulo de Ella Soy Sandra Castañeda Martínez, la coordinadora general de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, y Salomé Valencia, médica feminista e integrante del Grupo Médico por el Derecho a Decidir y de la Mesa por la Salud en las Mujeres de Colombia. Las mujeres tenemos derecho a estar empoderadas de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Y con esto llegamos al final de este episodio de Ella Soy. Síganos en France 24.